Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendice. Nuevamente es un gusto poder llegar a ustedes a través de este medio. Vamos a entrar a nuestro estudio, el estudio de la palabra de Dios, y vamos a iniciar con el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, y voy a comenzar hablándoles del nombre, del título del libro. En la antigüedad se acostumbraba a usar la primera palabra o las dos primeras palabras como título de un libro. Así que el primer libro de la Biblia se llama En el principio. En hebreo es Bereshit. Bereshit significa en el principio. Ahora, el título en castellano es de origen griego y proviene de la palabra geneseos. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis, en el capítulo 2, versículo 4. Y esta palabra geneseos, dependiendo del contexto, significa historia, significa lista, genealogía u origen. ¿Sí? En el 2.4, para leerlo, capítulo 2, versículo 4, la Reina Valera traduce así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes, de ahí la palabra Génesis. Entonces, regresando al asunto del nombre del libro, el título Génesis, en español, describe apropiadamente su contenido porque nos habla de los orígenes o de los comienzos. Ahora, el libro de Génesis, su tema principal consiste en los orígenes, como acabo de mencionar. Génesis nos va a hablar del origen del mundo creado, de la raza humana, de las diferentes naciones de la tierra, pero también nos va a hablar del origen de la familia del pacto, compuesta por el pueblo redimido por Dios. Respecto a su autor, el autor es Moisés. Moisés escribe este libro. El contenido. El libro tiene dos secciones. Los capítulos lo comprenden los capítulos 1 al 10 y nos habla de la historia primitiva. Y de los capítulos 12 al 50 nos habla de la historia patriarcal. Esas dos secciones los podemos identificar. Ahora, su estructura, la estructura de este libro, el libro está dividido en 10 secciones. Tiene 10 secciones que también se pueden identificar precisamente por la palabra geneseos, origen. Las secciones están en el capítulo 2, versículo 4, que ya lo leí, capítulo 5, versículo 1, 6, 9, 10, 1, 11, 10, 11, 27, 25, 12, 25, 19, 36, 1 y 37, 2. Para anotar estas divisiones, la palabra o la fórmula que leemos en esos versículos es: estos son los orígenes o estas son las generaciones. Ahí se va a ir repitiendo esta palabra y así notamos esta estructura, estas 10 secciones. Ahora ya vamos a entrar al capítulo 1 y hago la pregunta: ¿qué tipo de texto es o cuál es el género literario de este capítulo 1? Ya lo que acabamos de ver es la introducción general del libro de una manera sucinta, breve, pero el capítulo 1, ¿cuál es su género literario? ¿Qué tipo de texto es? El capítulo 1 está escrito en una forma poética. Algunos dicen que es una reseña de mandatos, pero aunque está en poesía, su comienzo, versículo 1, capítulo 1, 1, 1, su progreso, versículo 2 al 31, y el término, capítulo 2, 1 al 3, tienen características formales y esenciales de un documento histórico, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, aunque es poético, es poesía, está en forma de poesía, Génesis 1 no es ficción, no es mito, es un documento histórico, es historia. Claro, por otra parte, debemos recordar que el autor de Génesis, que Moisés, no se proponía satisfacer la curiosidad biológica ni geológica. O sea, no es un libro
de ciencia, no es un libro para los científicos. No significa que no podamos encontrar o que no haya ciencia, pero repito, el propósito del autor, el propósito de Moisés no era, insisto, satisfacer la curiosidad del científico, del biólogo, del geólogo. A su vez, recordemos algo, la ciencia estudia cómo funciona la creación. Repito, la ciencia estudia cómo funciona la creación y la Biblia nos dice quién es el creador y para qué existimos. Ese es el propósito de la Biblia. ¿Quién es el creador y para qué existimos? Ahora, ya Génesis 1:1 comienza entonces la Biblia diciendo, con su título, como ya lo mencioné, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. En el principio. El universo tuvo un origen, lo que nos está diciendo en la primera parte. En el principio, el universo tuvo un origen. Los cielos y la tierra no son eternos. En la antigüedad, Moisés responde a esto. Algunos creían, pensaban en el tiempo de Moisés que el cielo era eterno, que el universo es eterno. Incluso algunos piensan el día de hoy eso, que es eterno. Pero lo que está diciendo, comienza diciendo Génesis, es que no es cierto, es que hubo un principio. La creación, el universo tiene un comienzo. Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, pero la creación sí. La creación tiene un principio, tiene un fin. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías entonces está subrayando esto. Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él sí es eterno. Y entonces hay un contraste entre la eternidad de Dios y lo finito del mundo. Ahí mismo en Jeremías, cito Jeremías 27:1, que dice así: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Cito esto porque aquí está la palabra en el principio, de hecho la misma de Génesis, en el principio del reinado de Joacim. Pero hay una diferencia. Aquí está diciendo que Dios le habló a Jeremías en el principio, cuando inició el reinado de Joacim. Repito la misma palabra de Génesis, pero que ya nos está hablando de un tiempo específico, de un momento histórico específico. Y esto lo menciono contrastando con lo que acabamos de ver. En el principio, en un tiempo específico, Dios creó Dios los cielos y la tierra. Dios es eterno, Dios no es creado, no tiene principio, no tiene fin, pero la tierra, el universo sí tiene un comienzo. En el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó, dice literalmente. Ahora, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Creó, literalmente, repito, es crear. Él creó, perdón. Él creó. La palabra aquí en hebreo es bará. Aunque algunos debaten porque el hebreo no tenía vocales y hay un debate aquí en la expresión, pero la idea es si el significado del verbo al final es crear. Dios creó, Dios es el creador. Ahora Dios crea con su palabra. A la vez subrayo que la palabra bara, la palabra crear aquí, el verbo crear o bara en hebreo, es utilizado solamente por Dios. O sea, el escritor sagrado usa esta palabra únicamente cuando se refiere a Dios. Dios es el único que crea, bara. No el ser humano, solo es Dios quien crea.
Ahora, ¿por qué? Porque es con su palabra, Dios con su sola palabra crea el universo, Él manda, Él ordena y las cosas existen. Recuerden lo que dije al principio en la introducción. Son mandatos. Algunos piensan que esto es una serie de mandatos. La parte cierta de esto es que Dios manda, Dios ordena una y otra vez. Y las cosas son hechas con su sola palabra. De hecho, hay un contraste entre el capítulo 1 y el 2 de Génesis. El capítulo 1 precisamente es la creación por la palabra. Dios ordena, y el capítulo 2 se subraya el hacer, la acción de Dios. Aquí solamente es mandato. Es su voz, es su orden y las cosas existen. Esta creación, como la veíamos la semana pasada, es de la nada. ¿Qué significa que es creado de la nada? Quiere decir que la creación fue hecha sin necesidad de usar material preexistente. No hubo necesidad de usar material preexistente. Es creación de la nada. Dios con su palabra crea el universo. Y voy a citar los Salmos. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Su voz poderosa ordena y es creado. Ahí mismo el Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Leo nuevamente este versículo. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No había nada. Las teorías hablan de energía, de polvo, de gases que se unen o explotan. Pero la idea aquí es que no había nada. Y Dios crea, Dios ordena, y con su palabra existe el universo. Hebreos 11:3 dice, el autor de Hebreos escribe: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, la creación, el universo, los cielos y la tierra, fue hecho de lo que no se veía. Ahora, por último cito Romanos 4. El apóstol Pablo escribe: Dios, leo la parte final del texto 4:17 de Romanos: Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. A su vez también subrayo, porque este texto, sobre todo por los autodenominados apóstoles, usan esta palabra para decir que ellos decretan, lo cual es una aberración, porque esta palabra también se usa exclusivamente para Dios. Como lo mencioné, la palabra vará en el hebreo solamente se atribuye a Dios. O sea, el ser humano no puede crear eso, sencillamente porque el ser humano no puede crear de la nada. Dios es el único que llama a las cosas que no son como si fuese. Es exclusivo para Dios. El hombre no puede hacer esto. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Crea de la nada. Dios creó el universo, creó los cielos y creó la tierra. Ahora, en este punto del texto, crear, han habido muchas traducciones, muchas versiones de este texto, y quiero citar una paráfrasis. No es moderna, sino es una paráfrasis antigua, de los judíos. Los judíos tradujeron por necesidad el texto hebreo primero a la Septuaginta, o sea, el griego, y había gente también que hablaba aún el arameo. Entonces hay traducciones arameas
Estas traducciones, repito, que más bien son paráfrasis, se llaman, se conocen como los Targum o Targumim. Targum significa interpretación, traducción o interpretación, o literalmente traducir y explicar. Eso significa Targum, traducir y explicar. Ahora, en los Targum hay varios. Al hacer esta paráfrasis, se inserta, literalmente ellos insertan ideas dentro del versículo 1, y voy a citar nada más uno de ellos. Voy a citar Génesis 1:1 en uno de los Targum, y dice así: desde el principio la palabra del Señor con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra. Noten, desde el principio la palabra está con mayúsculas, pero entre paréntesis, la palabra del Señor con sabiduría creó, y también está entre paréntesis, y terminó los cielos y la tierra. Este es el Targum, es un Targum. Ahora, ¿por qué está agregado? Hay palabras agregadas. Uno de ellos, de sus Targum, se conoce por, o se puede notar la interpretación y todo lo que está agregado en el texto. Pero quiero subrayar que ellos están interpretando y entendiendo que Dios creó todas las cosas, como dije, con la palabra, y lo que dice el salmista, y lo que dice los textos que leí, con la palabra del Señor, con su sabiduría. Pero ahora esto se conecta, o la tradición cristiana lo ha conectado con la sabiduría, la cual habla, Proverbios. O sea, Dios crea con su palabra, como dice aquí, con sabiduría. Ahora vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Proverbios 8:22, y dice lo siguiente, hablando de la sabiduría. Todo el contexto de este pasaje es la sabiduría. Dice el texto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, Jehová me poseía. Repito, y está hablando de la sabiduría. Y el texto de los Salmos, que cité hace un momento, lo leo nuevamente y para hacer la conexión. Proverbios dice: ya me poseía, desde el principio me poseía. Ahí, o sea, Dios está creando, y está la sabiduría a la luz de Proverbios. Y el Salmo dice: la palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ella. Él dijo y fue hecho. La palabra. Entonces, la conexión está la sabiduría, la palabra, o es el logos. Los judíos lo entendían como la Torah, la ley, o el logos, el Salmo 33:6, la palabra. Pero Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, ¿cuál es el punto? Es que la Biblia nos va a decir que Jesús estaba con el Padre, que Jesús es creador también. Regresó a Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y si sigo en Juan, dice: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que al final esta interpretación judía del Targum tiene más que lógica si nos lleva a lo que dice el texto. De hecho, los Targum hacen referencia o hablan bastante del Mesías, de la interpretación de los textos
del Antiguo Testamento señalando al Mesías, señalando a Jesús. Jesús está creando, está en el inicio, como dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A la luz del Salmos, Dios crea la palabra con su palabra, crea con la palabra, pero esa palabra es el verbo encarnado, es Jesús. Es Jesús hecho carne, es la palabra hecho carne. Y Apocalipsis, que es una cita directa de lo que acabo de leer, Apocalipsis 3, versículo 14, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Subrayo lo último: el principio de la creación dice esto. Nos liga, nos manda al principio de la creación. Ahí está Jesús. El principio de la creación dice esto. Y por último voy a citar Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice así, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que la iglesia es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Dios creador, dicho de otra manera, ya desde el versículo 1 de Génesis, notamos a la Trinidad. Algunos incluso argumentan, notamos la Trinidad. Insisto, algunos argumentan en la palabra Dios que ahí está la Trinidad. Lo que sí vamos a ver más adelante es precisamente que se confirma esto: el Dios Trino creando todas las cosas. Entonces dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crea el universo. La expresión cielos y tierra habla del universo. Dios crea el universo. En la idea o en la expresión judía, cielos y tierras. Ahora, aplicaciones. Insisto, Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Es el que da vida. Él es el único, no un apóstol, no un profeta. Es Dios el único que hace esto. Para crear, Dios crea de la nada. Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Él sí crea donde no hay nada. Dios es grande, Dios es vivo y verdadero. Repito, es el Dios de lo imposible. No sé cuál sea tu situación o cualquiera que ésta sea. Quizás para ti no haya salida, veas las cosas imposibles, y quizás lo sea. Para nosotros hay limitación, para nosotros las cosas muchas cosas son imposibles, pero para Dios el creador del universo, el que crea con su palabra, para Él no hay nada imposible. Él ordena y las cosas llegan a existir. Él manda y las cosas existen. Su sola palabra, su voz únicamente basta para que existan las cosas. Ahora, también mencioné, y quiero subrayar, Dios es eterno, la creación es finita, nosotros somos finitos. De hecho, la pandemia nos recuerda nuestra limitación. La pandemia nos recuerda que, como dice el Salmo, que nos desvanecemos, que nuestra vida es corta.
es limitada, pero Dios es eterno. Nosotros, nuestra vida es pasajera, es como un sueño, pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero en este punto, para aquellos que no creen en Jesús, Él nos ofrece vida eterna. Él es eterno y nos ofrece una vida eterna. Y esto con el, voy a llamarle así, requisito solamente de creer en Jesús, de tener fe en Él, reconocer que somos pecadores, pero precisamente reconociendo también que Jesús vino a salvar a pecadores. Él vino en busca de pecadores. Incluso Jesús dijo, yo no vine a buscar a los que están sanos, sino a los enfermos, a llamar al arrepentimiento. El creer en Jesús, el tener fe en Él, el reconocer nuestro pecado y Él como Salvador nos da vida eterna. Juan 3:16, un texto muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús hay vida eterna y solo en Él vida eterna. Los que creen, para todo aquel que cree, no se pierda y tenga vida eterna. El Señor les bendice y nos siga bendiciendo en este día.